Y bien, continuamos con el primer seminario nacional virtual Católico Defiende tu Fe. Hemos tenido la ponencia del doctor José Antonio Benito. Muchísimas gracias por su participación. Y ahora nos acompaña el muy querido padre Carlos Rosell, ingeniero civil, doctor en teología. Ha sido rector también del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo y de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Párroco actual del Santuario del Señor de la Divina Misericordia en Surco y autor de sus ya muy conocidos y queridos libros como los populares Ratitos con Dios, Ratitos con María, el Espíritu Santo, Ratitos con San José y Ratitos con los Santos, entre otros muchos. Padre Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, te agradezco, Franco, agradezco a Perú Católico por la invitación de poder participar en este seminario nacional virtual. Estamos en una época complicada y qué importante es exponer nuestra fe para poder también evangelizar mejor, que es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Voy a empezar con una oración. Vamos a unirnos en oración antes de hacer la charla, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo, que nos des la fuerza del Paráclito para anunciarte con gozo y alegría a todas las personas y no tener miedo de defender la verdad, que eres tú mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, voy a desarrollar este tema, razones para defender la fe católica. Como es ya mi costumbre, aquellos que me conocen, siempre hago unos PPT primitivos, pero concretos. Trato de mostrar lo más importante y eso es lo que voy a señalar en esta exposición. Vamos a desarrollar esta exposición, razones para defender la fe católica, con preguntas-respuestas, y de esa manera vamos a ir fijando algunas ideas centrales. Una primera pregunta es, ¿cómo se llama clásicamente la defensa de la fe? Siempre en la Iglesia Católica se ha hablado de la defensa de la fe como la apologética. Antiguamente había un curso de apologética obligatorio para los sacerdotes. Luego el Vaticano II ya se dejó de enseñar la apologética y se cambió por otro curso que es teología fundamental. Algunos autores han dicho que ha sido un grave error. Antiguamente todos los sacerdotes, estoy hablando de antes del Vaticano II, estudiaban la apologética. Era el estudio de todo lo que significa la defensa de la fe. Puede resultar ciertamente chocante el hablar de defender la fe como si fuese algo violento, pero no es así, como vamos a ver a continuación. La fe hay que defenderla. Ciertamente que no solamente se trata de una actitud defensiva, se trata también de ir hacia el otro para comunicarle la buena noticia. Por eso, ¿cómo debe comprenderse la apologética católica? Ya hemos dicho que la palabra apologética es defensa. Es una exposición de la fe con argumentos. Nosotros los católicos tenemos argumentos. Nosotros creemos firmemente todo lo que nos enseña la Iglesia, todo lo que enseña la Iglesia está en la palabra de Dios, y hay argumentos para exponer nuestra fe. Por eso un católico no debe quedarse callado cuando alguien vapulea su fe. La fe se expone, no se impone. Esto es importante aclararlo. La fe se expone, no se impone. Por eso,
San Juan Pablo II, el año 2000, pidió perdón por las veces en que algunos miembros de la Iglesia han utilizado medios violentos para imponer la fe. Y esto también es importante decirlo. La Iglesia es santa por Cristo, pero nosotros somos pecadores. Y a lo largo de la historia, en la Iglesia ha habido quienes han utilizado medios violentos para imponer su fe, y eso no es correcto. La apologética no tiene nada que ver con la prepotencia. La apologética, la defensa de nuestra fe, es una exposición con argumentos. ¿Y dónde se inserta la apologética? En la evangelización, que es la misión de la Iglesia. ¿Para qué está la Iglesia en el mundo? La Iglesia no está en el mundo para hablar de fútbol, la Iglesia no está en el mundo para hablar de comida, la Iglesia no está en el mundo para hablar de música, la Iglesia no está en el mundo para hablar de modas. La Iglesia está en el mundo para evangelizar, para anunciar la buena noticia. La buena noticia tiene un corazón, la buena noticia tiene un rostro, la buena noticia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Para eso está la Iglesia en el mundo. Y dentro de la evangelización está la apologética, la defensa de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos apologética, cuando defendemos la fe, estamos evangelizando. Tú y yo debemos tener esta pasión, la pasión que tenía San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no hablo de Jesús a los demás. Ay de mí si no defiendo mi fe. Ay de mí si no hago apostolado. La apologética, la defensa de la fe, se inserta en la evangelización. Para evangelizar hay que conocer nuestra fe. No se puede amar lo que no se conoce, y hay que defender la fe. Repito, defender la fe no es utilizar medios violentos, no es buscar enemigos, no es sacar la metralleta. Hay que exponer nuestra fe con argumentos, no quedarnos callados, no hay que ser ingenuos, como vamos a ver a continuación. Hay que tomar iniciativas. Tenemos que cuidar nuestra fe, y una forma de cuidar la fe es defenderla. La apologética no es una racionalización de la fe, no. Algunos dicen, la fe es la fe. No hay por qué explicarla, porque la fe nos supera. Ciertamente, la fe supera la razón, pero no aplasta la razón. Hay argumentos que podemos señalar, porque la fe es razonable. Nosotros los católicos creemos que la fe es razonable. La fe supera a la razón, pero no la aplasta. Y por eso hay razones para creer. Podemos explicar de la mejor manera nuestra fe. Ciertamente la fe tiene que ver con misterios. ¿Cuál es el primer misterio de nuestra fe? La Trinidad. Dios es uno y trino. Hay un solo Dios, tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un misterio que nos supera, pero algo podemos decir. Que hay un solo Dios, tres personas divinas. El misterio de la encarnación, Dios se ha hecho hombre, algo podemos decir. Es un misterio que nos supera, pero algo podemos decir. El misterio de la Inmaculada Concepción, hemos celebrado el 8 de diciembre a Nuestra Madre Santísima, teniendo en cuenta ese privilegio que fue concebida sin pecado original. Algo podemos decir sobre la Inmaculada Concepción. La fe es razonable. Y por eso es importante que tengamos argumentos. No hay que quedarse callados. Católico ignorante, seguro protestante. Hay que conocer la fe para poder defenderla. Y esa defensa es con argumentos. Y todos esos argumentos están en la Sagrada Escritura, y además podemos utilizar nuestra razón, porque somos seres inteligentes, para
explicar la fe con ejemplos, con imágenes. La fe es razonable. San Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, que significa la fe y la razón. Y dijo, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón. La fe supera la razón, pero la ilumina. La fe ilumina la razón. Y por eso la fe es razonable. Hay razones para creer. En 1 de Pedro 3:15 leemos que hay que dar razón de nuestra esperanza. Hay que explicar nuestra fe, hay que dar razón de nuestra esperanza. ¿Y cómo damos razón de nuestra esperanza? Con argumentos. ¿Por qué creo? Creo porque Dios me ha dado el don de la fe, pero también Dios me ha dado el don de la inteligencia y puedo explicar, ciertamente con límites, pero explicar a los demás mi fe. La fe católica se puede explicar, repito, con límites, porque estamos siempre con misterios, pero la fe católica tiene un orden, hay unas verdades que nosotros creemos y todo está relacionado, todo está conectado, todo tiene coherencia. San Agustín decía, cree para entender y entiende para creer. Cree para que entiendas, cree. Y entiende para que creas. Es una frase genial de San Agustín. Fe y razón. Cuando tú crees, puedes entender mejor los misterios. Siempre los misterios no van a superar totalmente, ¿no? Los misterios nos superan, pero siempre se puede entender mejor el misterio, siempre. Y al mismo tiempo, cuando tú metes tu cabeza, como decimos en el lenguaje coloquial, en lo que crees, te das cuenta de la belleza de tu fe. Por eso es importante descubrir la belleza de nuestra fe católica, conocerla, estudiarla, profundizarla. ¿Qué características tienen los argumentos en defensa de la fe? Hay dos palabras claves, verdad y caridad. Los argumentos en defensa de la fe tienen la fuerza de la verdad y la atracción de la caridad. Hay dos palabras fundamentales aquí, verdad y caridad. La verdad y la caridad no se pueden separar. Nosotros, los católicos, creemos firmemente que toda la verdad está en la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo creemos firmemente que la virtud más importante es la caridad. No basta decir la verdad, hay que decirla con caridad. Y en este sentido, Benedicto XVI ha sido un maestro en explicar la relación entre la verdad y la caridad. Benedicto XVI se apoyó en este texto, Efesios 4:15, realizando la verdad en la caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza Cristo, para hacer un documento que es Caritas in Veritate, una encíclica. San Pablo decía, hay que realizar la verdad en la caridad y hay que crecer en todo hacia aquel que es la cabeza Cristo. Verdad y caridad no se pueden separar. Por eso Benedicto XVI enseñó lo siguiente: solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Nosotros no podemos separar la verdad de la caridad ni la caridad de la verdad. Son inseparables. Por eso también decía Benedicto XVI que sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué no es popular decir que las relaciones homosexuales son antinaturales, son inmorales, son pecado? Hay que decirlo, porque es verdad que las relaciones homosexuales son inmorales.
¿Por qué esto no es popular? Por el sentimentalismo que estamos viviendo. Cuando no hay verdad, lo que hay es sentimentalismo. La caridad necesita de la verdad. ¿Cuántas personas dicen, pobrecitos, déjalos, padrecitos, pobrecitos? Un momentito, hay que respetar a la persona humana. Claro que sí, pero también hay que decir la verdad. Y cuando tú haces que una persona viva en la verdad, le estás ayudando a esa persona. Benedicto XVI lo decía con claridad en esta encíclica Caritas in Veritate, en el número 3. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Expresa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. Queridos hermanos, no separemos la verdad de la caridad de la verdad. No hay que maltratar a nadie, pero también hay que decir la verdad. Porque si no decimos la verdad, somos cómplices de la mentira, y hoy en día hay un monopolio de la mentira. Hay un monopolio de la mentira. Hoy todos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, te lavan el cerebro con comportamientos inmorales. Por eso no es popular hablar con claridad de ciertos temas morales. Uno no es popular cuando uno dice que el aborto es pecado, que las relaciones homosexuales son pecado, que las relaciones prematrimoniales son pecado. Todo eso no es popular, porque estamos en una sociedad sin verdad. Y eso es lo que decía Benedicto XVI. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. Bien, entonces, estamos hablando de la defensa de la fe, verdad y caridad. ¿Qué exige la defensa de la fe católica? Vamos con este punto que es, digamos, el más importante. ¿Qué debemos hacer para defender nuestra fe? Hay que tener una sólida espiritualidad, una sólida formación, hay que dar testimonio, hay que ser valientes y hay que tomar iniciativas. Juntamos todos estos elementos y vamos a defender nuestra fe. Y repito, no se trata de hacerle la bronca a alguien. Se trata de exponer nuestra fe sin miedo, sabiendo que estamos evangelizando. Ay de mí si no evangelizara. Un teólogo de los primeros siglos, llamado Tertuliano, decía que un cristiano que no evangeliza es como un perro que está mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Ni para una parrillada, ¿no? ¿Para qué sirve un perro mudo? Para nada, ¿no? Ni que fuese la policía secreta, ¿no? Tenemos que hablar de Cristo. Y San Juan de Crisóstomo decía que un cristiano que no anuncia a Cristo es lo más inútil que hay, decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Un cristiano que no anuncia a Cristo es lo más inútil que hay. Hay que evangelizar. Y dentro de la evangelización está la apologética. Bien, el primer punto es la espiritualidad. Hay que cuidar la oración, la frecuencia de los sacramentos, la meditación de la palabra de Dios, la devoción a María Santísima. Para defender la fe hay que tener a Cristo en el corazón, y para tener a Cristo en el corazón no hay que hacer cosas raras, hay que rezar todos los días, confesarse, participar de la Santa Misa, meditar la palabra de Dios, tener mucho amor a la Virgen María. Eso es lo que siempre ha enseñado la Iglesia, eso es lo que han vivido los santos. Aquí no hay que inventar nada. No hagamos cosas raras, ya los santos nos han enseñado cómo tener una espiritualidad sólida, cuidar la oración diaria, confesarse con frecuencia, vivir bien la Santa Misa, ser eucarísticos, alimentarnos de la palabra de Dios y tener una sólida devoción a María Santísima. A mí siempre me gusta citar lo que una vez me dijo el padre Eulogio, no sé si alguno de ustedes
conoce al padre Eulogio, creo que algunos de los que me están escuchando lo conocen. Es un sacerdote ya mayor, anciano. Cuando yo era un sacerdote más joven, ahora ya no soy tan joven, me dijo: Carlos, cuida lo siguiente: sagrario, confesionario, rosario y leccionario. Qué sabio el padre Eulogio. Sagrario, la Eucaristía. Rosario, María. Confesionario, confiésate. Y leccionario. El leccionario es el libro donde están las lecturas bíblicas de la misa. Cuida la palabra de Dios. Ahí está la espiritualidad del católico. No podemos defender nuestra fe si no tenemos una sólida espiritualidad. Es lo primero. Si una persona reza, se confiesa, es eucarística, medita la palabra de Dios, tiene una gran devoción a María, esa persona va a estar de pie ante los problemas y va a tener siempre luces del Espíritu Santo para defender su fe, porque el Espíritu Santo está en el fondo de toda espiritualidad. San Juan Pablo II, en este documento que les recomiendo que lo lean, porque es el programa que hizo San Juan Pablo II para el nuevo milenio que se avecinaba. Estamos hablando de todo lo que significó el año 2000. Decía: nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Qué bonito lo que decía San Juan Pablo II. Lanzaba el reto para el nuevo milenio. Hay que forjar escuelas de oración. No podemos defender nuestra fe si no tratamos a Cristo, si no tenemos una sólida devoción, una sólida piedad, un sólido trato con Dios. ¿Qué implica la formación? Hay que tener una formación bíblica básica, un conocimiento básico del catecismo, y hay que formar nuestra conciencia, porque desgraciadamente hoy hay un bombardeo por todo lado donde se deforman las conciencias. Y para formar las conciencias hay que escuchar lo que nos dice la Iglesia, conocer los documentos básicos de la Iglesia en temas morales. Por eso es importante que los sacerdotes nos preocupemos de formar bíblicamente a los fieles, de enseñarles el catecismo y de enseñarles la doctrina moral de la Iglesia. Y así se va formando la conciencia. Formación bíblica básica. No estoy diciendo que tienen que ser, pues, doctores en la Biblia, pero sí tiene que haber un conocimiento básico de la Escritura. Lo mismo el catecismo. Hay que conocer lo básico de nuestra fe. Al mismo tiempo hay que saber todo lo que la Iglesia nos enseña en temas morales. Porque la Iglesia, cuando te enseña todo lo que tiene que ver con la vida moral, es porque le preocupa la persona humana. La Iglesia no es la aguafiestas. Si la Iglesia dice no, es porque hay un sí. Si la Iglesia dice no al aborto, es porque hay un sí a la vida. Si la Iglesia dice no a la unión entre personas del mismo sexo, es porque hay un sí a la belleza del amor entre varón y mujer, y sí a la familia. Por lo tanto, cuando la Iglesia enseña temas morales, tiene una preocupación por la persona humana. No es porque quiere molestar, es porque quiere servir a la persona humana. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Hay que conocer lo básico de la Escritura, lo básico de la Biblia. Un católico tiene que familiarizarse con la Escritura. No estoy diciendo que te aprendas de memoria 40.000 citas, pero sí tienes que haber leído por lo menos una vez en tu vida toda la Biblia, haber leído varias veces los 4 evangelios. Tienes que saber dónde están las cartas de San Pablo. Una vez le pregunté a una persona, y esto es de película,
busca la carta a los romanos y estaba buscando en el Antiguo Testamento, imagínense ustedes. Entonces hay que tener un conocimiento básico. Repito, no se trata de ser un doctor en Sagrada Escritura, pero sí un conocimiento básico. Y sobre todo, saber que todas las verdades de fe están en la Biblia. Todo lo que la Iglesia enseña está en la Biblia. Todos los dogmas de la Iglesia Católica tienen fundamentos bíblicos, todos. Y eso hay que saberlo. No estoy diciendo que te aprendas de memoria las citas bíblicas, pero sí que sepas que los dogmas tienen fundamentos bíblicos. San Juan Pablo II nos dejó este regalo, el catecismo, que salió a la luz el año 1992. Y cuando San Juan Pablo II presenta el catecismo, dice: pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Debemos conocer lo básico del catecismo. Quizás este catecismo de 1992 puede ser denso, pero hay catecismos menores, hay resúmenes. Conozcamos lo básico del catecismo, de lo contrario, en temas de fe vamos a estar más perdidos que ateo en procesión. Debemos conocer lo básico de nuestra fe. Y así nadie nos va a engañar. Tercer punto. ¿Cuál ha sido el primero? A ver, una pregunta suelta. ¿Cuál ha sido el primer punto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál ha sido? ¿Se acuerdan? ¿Tomo examen con nota? Lo primero ha sido la espiritualidad. El segundo punto, ¿cuál ha sido? La formación. No se olviden, ¿ah? Tercer punto, testimonio. Es decir, coherencia de vida. No basta rezar, no basta que reces a la Virgen el rosario, no basta que sepas la Biblia, no basta que te sepas el catecismo. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué ejemplo estamos dando? Ahí donde ¿estás reflejando a Cristo? Esa es la pregunta. Porque lo contrario, la doble vida hace daño a la Iglesia. Y en vez de defender la fe, tiramos piedras hacia el propio tejado. San Pablo VI decía en el Evangelii Nuntiandi, número 41, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Fíjense, ¿eh? El hombre de hoy escucha a los que dan testimonio. Quiere ver, quiere testimonios. Y esos testimonios debemos darlo nosotros. No basta tener una sólida espiritualidad. De hecho, una sólida espiritualidad desemboca en testimonio, de lo contrario no sería sólida espiritualidad. No basta tener una sólida formación. Hay que reflejar a Cristo ahí donde estamos. Y así estamos defendiendo nuestra fe. Cuando San Francisco Javier ya había evangelizado la zona de la India donde estaba, prácticamente estaba solo, y se fue a Japón, en el barco, un japonés estaba a su lado, y San Francisco Javier le preguntó a este japonés: cuando yo llegue a Japón y le predique a tus paisanos, ¿tú crees que se van a convertir? Y este japonés le dijo: al principio, padre, nadie se va a convertir. Primero van a ver cómo usted vive. Y si usted vive lo que predica, se convertirán. San Francisco Javier prácticamente solo bautizó a miles de japoneses, miles. Tuvo eficacia porque dio testimonio. San Francisco de Sales fue nombrado obispo de Ginebra. La mayoría en ese lugar eran protestantes, eran calvinistas. Cuando murió San Francisco de Sales, ya la mayoría eran católicos. Es decir, San Francisco de Sales volteó el partido, lo que no puede hacer la selección, ¿no? En las eliminatorias. ¿Y por qué volteó el partido San Francisco de Sales?
con su testimonio. En primer lugar, con su testimonio. Por eso, para defender la fe, dar testimonio. Por supuesto, espiritualidad, por supuesto, formación, pero dar testimonio. Y dar testimonio significa estar siempre pendiente de los demás, ser amables, estar alegres, etcétera, etcétera. Vamos con el cuarto punto, la valentía. Para defender la fe hay que ser valientes, no tener miedo de ir en contra de la corriente. Todo está en contra. Muchas veces he dicho, mis feligreses ya lo sabrán de memoria, que un cristiano está jugando un partido en la altura, con el árbitro en contra, con la tribuna en contra, con el viento en contra, con lluvia. Está perdiendo 5-0 faltando un minuto, pero va a ganar el partido. Así estamos jugando los cristianos hoy en día. Vamos a ganar el partido con todo en contra. Porque Cristo ha vencido. Y debemos ser valientes, porque todo está en contra. No hay que tener miedo de ir en contra de la corriente, hay que defender la fe. No tengas miedo de decir las cosas claras. Porque la ambigüedad viene del diablo. La imprecisión viene del diablo. Hay que decir las cosas claras. Vuelvo a lo que he señalado antes, verdad y caridad. Verdad y caridad. No hay que maltratar a nadie. No hay que insultar a nadie. Eso sí, que quede claro. Pero hay que decir la verdad. Un cristiano no puede caer en el populismo o la demagogia. San Juan Pablo II decía, el cristianismo es difícil y para vivirlo con fidelidad y coherencia hace falta con frecuencia el heroísmo. Hay que ser héroes hoy en día. Y así estamos defendiendo nuestra fe. No podemos ser cobardes. Y si estamos en un grupo, por ejemplo, y se comienza a hablar de temas morales, y se comienza a decir que, por ejemplo, debería aprobarse una ley que permita la unión entre personas del mismo sexo, uno tiene que hablar, sin pelearte, tienes que hablar. No se trata, repito, de hacerle la bronca a alguien, pero sí, por tu postura. No seas cobarde. Hay que hablar. No podemos tener una actitud pasiva. Defender la fe significa ser valientes. San Juan Bautista fue valiente. Y por ser valiente le cortaron la cabeza. Por decir la verdad, le dice a Herodes, oye, lo que estás haciendo está mal, Herodías no es tu mujer, y le cortaron la cabeza. Ser cristiano es ser mártir. Y decía Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ahí donde hay mártires, ahí crece la iglesia. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tenemos que ser mártires. La palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. Hay que dar testimonio. No ser cobardes. Hay que dar testimonio de Cristo, decir la verdad. Por poner otro ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que se caracterizó por ser una mujer de caridad, como todos los santos, cuando le dieron el premio Nobel, el año 1979, Premio Nobel de la Paz, ¿de qué habló en su discurso? Habló contra el aborto, un discurso que no era políticamente correcto. Fue una mujer valiente, muy valiente. No tuvo pelos en la lengua. Aprendamos de los santos a ser valientes. El último punto, ya para terminar, ¿qué implican las iniciativas? El último punto son iniciativas. Hay que dejarse sorprender por el Espíritu Santo. Hay que invocar al Espíritu Santo y dejarnos sorprender por el Espíritu Santo. Un católico tiene que ser ingenioso. Hay que adelantarse y no esperar solo a reaccionar.
En el fútbol se dice, gol que no haces, gol que te hacen. Y eso está pasando hoy en día. Y aquí es importante decir lo siguiente. ¿Por qué los peruanos católicos, practicantes, esperamos que haya el peligro de que se promulgue una ley inmoral para recién reaccionar? No, nosotros debemos adelantarnos. Hay que ser ingeniosos, tomar iniciativas. Hay personas que son ingeniosas para el mal. Ya lo dice Jesús, los hijos de las tinieblas son astutos y le ganan a los hijos de la luz, porque son astutos. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, debemos ser audaces, no astutos, sino audaces para difundir el bien. Ya que he mencionado a San Francisco de Sales y les decía que cuando lo nombran obispo la mayoría de la gente era protestante, cuando él muere la mayoría son católicos, volteó el partido. ¿Qué hacía San Francisco de Sales? Era muy ingenioso. Escribía en unas hojitas la doctrina católica con un lenguaje muy sencillo y él mismo iba colocando esas hojitas debajo de las puertas de todos los protestantes y les iba explicando la doctrina católica. Él mismo se había ingeniado ese medio para evangelizar. Pensemos qué iniciativas estoy yo tomando para exponer mi fe, porque la apologética es una exposición de la fe con argumentos. No se necesita que tomes un caldo de choros o 5 litros de agua de manzana para que se te muevan las neuronas. No, invoca al Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo, te va a dar luces para exponer tu fe. Porque, hermanos, hay que adelantarse. Hay toda una agenda antivida, hay una agenda pro ideología de género, hay una agenda antifamilia. No esperemos que ya esté todo cocinado para reaccionar. Tenemos que adelantarnos. El Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Toma mientras al que le caiga, que se la aguante. El Papa quiere que salgamos, no quiere iglesias cerradas. Hay que salir. ¿Qué significa salir? Estamos en tiempo de pandemia, es verdad. Salir es tomar iniciativas, utilizar las redes, utilizar el WhatsApp. Bueno, yo no tengo WhatsApp porque tengo un celular último modelo que nadie lo tiene, marca china, Chanchito, ¿ya? Pero cada uno puede utilizar los medios que tiene. Repartir estampas, repartir folletos, hacer llamadas. Todo eso es salir, todo eso es evangelizar. Para terminar, porque algunos hermanos están descansando en paz, se han quedado dormidos, vamos a remarcar algunos puntos. La fe se defiende con argumentos, nunca con prepotencia. Nunca con prepotencia. La prepotencia no es de Jesús. Jesús nunca fue prepotente. Nunca. La fe se expone con la fuerza de la verdad y la atracción de la caridad. Al final lo que más atrae a la gente es la caridad, la misericordia. Pero también hay que decirlo, la verdad está unida a la caridad, está unida a la misericordia. Corregir al que yerra es una obra de misericordia. Y corregir al que yerra es decir la verdad. La defensa de la fe exige espiritualidad, formación, testimonio, valentía e iniciativas. Ahí está la tarea, hermanos. Hay que tener una sólida espiritualidad, una formación básica. Hay que dar testimonio, ser valientes. El Señor cuenta con nosotros
y con nuestras iniciativas. Y termino con una frase en latín, pero la voy a traducir, muy bonita, que dice así: Gaude Virgo María cunta seresis, sola interemisti in universo mundo. Alégrate, Virgen María, tú sola has vencido todas las herejías de todo el universo. De la mano de la Virgen vamos a exponer siempre con gozo y alegría nuestra fe. María es madre de la Iglesia, ella nos acompaña para comunicar con gozo el Evangelio. Muchas gracias. Gracias, padre, por su participación, lo que nos ha expuesto. Tenemos unas breves preguntas. Claro. Público. La primera: ¿por qué hoy en día existe una pasividad, dice, en los católicos frente a la defensa de la fe? Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay muchos factores. Un primer factor es el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? El hecho de que a veces los sacerdotes pensamos que los laicos son como de segunda categoría y cada iniciativa que hacen los laicos como que lo apagamos, cuando no debería ser así. Por supuesto que hay una jerarquía en la Iglesia, pero los sacerdotes deben motivar las iniciativas de los laicos. Y si, por ejemplo, los laicos quieren salir a marchar en favor de la vida, bendito sea Dios, les echamos agua bendita y salgan a las calles. ¿Por qué tenemos que estar apagando el fuego del espíritu que hay en los laicos? Ese es un factor. También hay un error de parte de los laicos, pensar que solamente los sacerdotes o las religiosas tienen que defender la fe. No. Todos en la Iglesia debemos defender la fe. Y eso ha suscitado estos errores, esa pasividad, sobre todo en un buen porcentaje de católicos que están esperando que sean los obispos o los sacerdotes los que tomen las iniciativas, cuando también los laicos pueden tomar iniciativas. Y entonces viene el otro tema, ¿no? Cuando toman iniciativa los laicos, a veces los sacerdotes inmediatamente: no lo hagas, no te metas en problemas. No. Entonces, yo creo que es un tema que es necesario corregir. Todos en la Iglesia somos importantes y todos estamos llamados a defender la fe, a exponerla. Repito, hay una jerarquía, hay que estar en comunión siempre con nuestro obispo, pero al mismo tiempo un laico tiene el derecho de mostrar su fe, de exponer su fe, y nadie le puede impedir eso. Correcto, padre. Otra consulta es: ¿cuáles son las amenazas y retos que tiene la Iglesia Católica ante estas nuevas ideologías que han surgido en el mundo y ahora desean imponerse en nuestro país, en el Perú? Yo diría que sobre todo el relativismo, ya lo dijo Benedicto XVI, el cáncer que hay en la sociedad. El relativismo es la raíz de todas las ideologías, porque el relativismo señala que cada uno tiene su verdad y cada uno debe vivir como le da la gana. Entonces, ¿quién detiene la inmoralidad? Si cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combatir el relativismo, que desgraciadamente también se mete en la Iglesia. Y por eso nos encontramos con que un sacerdote dice A y el otro Z. ¿Por qué? Porque entonces cada uno como que se cree el dueño de su verdad y no buscamos la verdad. La verdad es una sola y hay que buscar la verdad. Y la verdad me posee a mí. No es que yo poseo la verdad, no es que yo soy el dueño de la verdad, es que la verdad me posee a mí. La verdad es objetiva. Y esto sobre todo hay que aplicarlo en temas morales. Hay una profunda crisis hoy en la moralidad. ¿Por qué? Por el relativismo. Es común escuchar que haga con su vida lo que le da la gana. Bueno, si lo que está haciendo está mal, hay que ayudarle a esa persona a que viva correctamente. No caigamos en el relativismo. Hay que amar la verdad, proclamar la verdad, defender la verdad y no tener miedo de decir las cosas claras. Realmente, padre, ¿qué consejo le da a los católicos en este nuevo tiempo? Este año ha sido un año no solamente para los católicos, sino para la humanidad, que aún vivimos en pandemia. Y creo que es importante rescatar nuestra fe, pero a la vez hay nuevos retos por los cuales el próximo año se vienen cosas quizá un poco más fuertes contra la fe, contra apagar esa voz de los cristianos.
y lo vemos no solamente en el ámbito político, social, ideológico, sino también ahora como estamos compartiendo en las redes sociales, ¿no? Hay muchos hackers que en este tiempo saben que los cristianos no nos vamos a callar de anunciar y servir a Cristo. Entonces, saben que esta tribuna, digamos, del marco negativo de esta pandemia, pues muchos sacerdotes, muchos laicos, mucha gente comprometida, se ha tirado a la piscina, por llamarlo así, de estas redes sociales, y hay mucha gente que está siendo evangelizada, ¿no? Entonces, ¿cómo el cristiano, este cristiano católico que tiene no solamente este ámbito político, vuelvo a repetir, ideológico, sino también toda la coyuntura, como usted bien lo ha dicho, ¿qué 2, 3 consejos puntuales le podría decir en esta, como muchos lo denominan, nueva ola, nueva era? Buena pregunta. A ver, unos 3 consejos. En primer lugar, cuidemos nuestra fe. ¿Y cómo se cuida la fe? Tratando a Cristo, porque la fe es un don, y ese don hay que cuidarlo. Hay que pedirle al Señor todos los días que nos aumente la fe. La fe es la base de la vida cristiana. Lo más bonito es la caridad, pero la base es la fe. Y si no hay fe, no hay nada. Por lo tanto, cuidemos la fe, cuidemos el trato con Cristo. Primer consejo. Segundo consejo es preocupémonos de formarnos constantemente, no descuidemos la formación. Ciertamente la fe no solamente es teoría, no solamente es doctrina, pero la parte doctrinal es importante. Y hay mucha ignorancia hoy en día entre los católicos. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? A veces se acusa a la Iglesia de estar en contra de la ciencia. Es mentira. Eso es mentira. Las universidades han surgido gracias a la Iglesia. Y antes de las universidades estaban las escuelas catedralicias. Y ha habido grandes científicos que han sido, no solamente católicos, han sido sacerdotes, por poner un ejemplo, Gregorio Mendel, padre de la genética, o Lemaitre, gran amigo de Einstein, quien ideó la teoría del Big Bang. Entonces, hay que formarse y hay que conocer nuestra fe y no dejarse llevar por lo que dicen los periodistas o un buen porcentaje de periodistas que lanzan leyendas negras contra la Iglesia. Por lo tanto, preocuparnos por formarnos y por buscar la verdad. Y un tercer punto, esforzarnos por dar testimonio ahí donde estemos. Cuando nos esforzamos por dar testimonio, también uno no solamente se siente bien, ¿no?, de hacer un buen ambiente, de ser una persona servicial, sino que también somos instrumentos del Señor para evangelizar. Por lo tanto, hagamos un buen ambiente ahí donde estamos. En este tiempo de pandemia hay muchas personas que han dado testimonio de servicio, han dado testimonio de caridad, de misericordia. Eso es lo propio de un cristiano. Jesús ha dicho, en eso van a distinguirse como mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo les he amado. Por lo tanto, a vivir la caridad ahí donde estamos, sobre todo practicando las obras de misericordia, que es lo que transforma el mundo, la caridad. Muchas gracias, Padre, por su participación. Quédense unos segundos para que nos dé la bendición, irnos con la gracia de Dios. No sin antes recordarles a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, mañana miércoles empezamos a las 7 con Nuevo Orden Mundial y Religión Mundial a cargo del Padre Augusto Meloni, y posteriormente en la segunda ponencia del día, Ecología Integral y Fraternidad en el Horizonte de Fratelli Tutti, a cargo del doctor en Teología, doctor Agustín Ortega. Muchas gracias, nos encontramos mañana y con el Padre Carlos Rosell, que nos dé la bendición, terminamos esta primera jornada del primer Seminario Nacional Virtual Católico Defiende tu Fe. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias por la invitación y les acompaño con mi oración en estos días de seminario virtual. Bendiciones. Gracias, Padre. Éxito. Muy amable.